Hola babies, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a estar haciendo un video de full face makeup utilizando solamente una marca de maquillaje. La marca de maquillaje que vamos a estar utilizando hoy es Colorina Makeup Studio. Colorina Makeup Studio es una línea de maquillajes de aquí de Puerto Rico. Ellos tienen su propia página de internet donde tú puedes comprar sus productos online. La página se llama colorinastore.com. Les voy a dejar el link abajo en la descripción del video. El producto más caro que tengo aquí que compré es de $6. Como les dije, es una línea de maquillaje de Puerto Rico. Lo pueden conseguir en Walmart, es donde lo he visto, y creo que en las farmacias locales. De Colorina solo he probado una paleta que salió que era edición limitada y mi polvo que es de Colorina, que lo llevo usando hace como 1 o 2 años y me ha funcionado muy bien. De los productos que compré ayer no he probado ninguno, así que esto es un first impression. Ustedes no saben cuánto yo amo el season de campaña. Han tenido todo el día para pasar con sus caravanas. Y pasan ahora, güey. ¡Ay, odio la política! Ok, vamos a tratar de grabar así, con campaña y todo. Como les estaba diciendo, compré todos los productos necesarios. Tengo desde hidratación hasta polvo, hasta highlight. Tengo una paletita para los ojos. Así que vamos a empezar con este producto que es como un chapstick. Que como pueden ver, mis labios están bien resecos, uno. Y segundo, yo me paso mordiéndomelos y bregándome con ellos, así que ya ustedes saben. Ya yo me puse mi crema hidratante de Neutrogena y en el cuello me puse la de Mirta de Perales, pero sí compré una crema hidratante de Colorina. Esta crema se llama H2O Refresh Hydrating Pre-Makeup, así que es para antes del maquillaje. Huele bien rico. Si estoy mirando para allá, es que ahí está mi espejo grande. No conseguí crema de ojo, así que voy a utilizar la misma de Murad. Hacemos este movimiento porque ayuda a la circulación de la sangre y minimiza las ojeras. Yo toda la vida he tenido muchas ojeras, pero ya eso es hereditario, eso es de los hábiles. Yeah. Ahora vamos para el primer. El primer que conseguí de ellos es un spray. Se llama Pre-Makeup Primer Spray Long Lasting. Viene en este potecito, así que me lo voy a poner. Bueno, ya volví, me puse la bandita porque se me había olvidado y ya no puedo con el pelo en la cara, mija. Y menos cuando me voy a poner una base. ¿Tú te imaginas? Taca, 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 y esto aquí lleno de base. I don't think so. Ya que preparamos nuestra cara para todo nuestro maquillaje, pasamos con la base. Me compré la 2-in-1 Concealer Plus Foundation Complete Cover en 2 colores, porque me di cuenta en el video anterior que el color que tengo del Fit Me Foundation me queda como un poquito más amarillo de lo que yo soy. Así que compré estas dos. Una en yellow y la otra en medium beige. Lo que voy a hacer es que las voy a mezclar. Ya me puse la base, no sé cómo ustedes la vean de color. Ahorita cuando edite el video pues veré si hay un contraste mayor entre mi pecho y mi cuello y cara. Pero mirándome en mi espejo yo lo veo bastante bien. En términos de cubrir, todavía veo mis pecas, veo mis lunares. Ustedes saben que hay bases que uno las siente bien pesadas en la cara, esta no. Esta y tampoco se siente pegajosa. Entonces para concealer solo conseguí este que se llama el All-in-One Pro Concealer to correct, contour, conceal, makeup and etc.
El color es yellow. Eso me va a ayudar a corregir el color de mis ojeras. Lo primero que voy a decir sobre este concealer, me cubrió bastante bien las ojeras. Para mi gusto no me da ese brightness que a mí me gusta como me lo da el concealer de Maybelline. Pero sí lo utilizaría como corrector de color para antes de iluminar el área. Ahora pasamos al polvo suelto y el que compré fue el HD Matte Setting Powder. Yo necesito que ustedes vean lo que yo acabo de hacer. Jesus Christ. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en una superficie plana. Sé que eso se ve mal. No voy a hacer nada con este polvo, nada más que ponérmelo debajo del ojo. Ahora sí que parezco una loca. Y si yo me apareciera así en su casa de noche, cuando todo está en silencio y hago... Ok, ahora pasamos con el polvo compacto. Ya ustedes saben, lo vieron en mi otro video, con la misma brocha. Les tengo que decir que hoy amanecí como que de esos días torpes. Todo lo estoy tumbando. ¡Ay, Cristo! Ahora nos quitamos toda esta blancosidad de la cara. Yo no sé si eso es una palabra o no, pero la acabo de inventar. Soy la dura. No les digo que estoy torpe. Cristo. Póngase seria, sierva. Get your head in the game. Me di cuenta en el otro video que no les enseñé la brocha con la que me quito este polvo. Y es un kabuki brush. Como ven, tiene muchos pelitos y ayuda a quitar el exceso del polvo. Wow, tengo que decir que estoy muy impresionada con este polvo. No puedo decir todavía que me gustó más que el Airspun, porque no lo he probado durante el día. Así que, ya que tenemos nuestro canvas preparado, vamos para los ojos. La paleta que compré ayer se llama la Selfie Shadow Palette. Miren los colores que bellos. Y con el primer color que voy a comenzar es con este clarito. Y me lo voy a poner como base en todo el párpado. Ok. Ya que tenemos nuestra base en los párpados, vamos con este color un poco más marrón. Y lo vamos a poner en la cuenca del ojo o en el hueso ocular, como mi madre me enseñó, que es el crease, para darle definición a esos ojos, bebé. Bueno, ya estoy satisfecha con lo que tengo puesto. Ese color es bello. Y no puedo creer que suelte tanto pigmento y esto me costó $6. O sea, me encanta. Ahora voy a utilizar el color opaco más oscuro porque aquí hay brillos. Pero el color opaco más oscuro de esta paleta es un brown. Y lo voy a utilizar para... ¡Cristo! Para esta parte exterior que le dicen la V de nuestro ojo.
una brocha más precisa. Y luego difuminamos ese color y seguimos poniendo y difuminando. El secreto de que la sombra te quede bien es difuminar, no hay más nada. Bueno, ya tenemos nuestro color marrón oscuro puesto. Ahora vamos a pasar con este color y me lo voy a poner con este dedo. Wow, estoy impresionada con la pigmentación de esta paletita. Para terminar con el párpado de arriba, me voy a poner este color en la parte interior del ojo. Vamos a ver si con una brocha funciona, si no, utilizo el mismo dedo. No se ve mal. Voy a intentar mojarlo con esto, con el primer, a ver si coge el pigmento mejor. Si no, pues utilizo el dedo. Tengo que decirles que con la brocha mojada funcionó hermoso. Girl. Ok, ya que terminamos con la parte de arriba de nuestro ojo, vamos con la misma brochita precisa. Vamos a entrar con este color. Es más o menos el color del lipstick. Es lo más parecido que hay en esta paleta. Ya que tenemos ese color como terracota debajo del ojo, me voy a poner el marrón oscuro con esta brocha, que es mucho más precisa que la otra, y me la voy a poner bien pegadita a la línea donde usualmente nos ponemos liner. Ya tenemos nuestro eye look completado. Me gusta mucho cómo se ve. Ahora pasamos con el liner. El liner que compré se llama Tattoo Eyeliner. Esto me costó $1.99. Hello. Ahora llegó el momento en el que uno no respira. Jesus Christ. Ok, ya tenemos nuestro liner. Esto fue lo más igual que me salieron. Tengo que decirles que este liner se me hizo bastante difícil porque la punta como que se seca. Se me hizo más difícil en el ala del liner porque usualmente uno tiene que utilizar la punta del liner para que quede, y tú sabes, mira, snatched. Pero para $1.99, mira, that's fine. Ahí dejamos los ojos por ahora y volvemos a la cara. Para darme color, este era el único bronceador que había y es bien oscuro. Se llama Matte Bronzer. Es bastante oscuro. Yo le dije a mami, va a terminar siendo tuyo porque todo está bien oscuro, mamá. Vamos a ver, a lo mejor me sorprende y se puede difuminar súper bien. Todavía no me convence y se me está haciendo un poquito difícil de difuminar. Y no cogí mucho producto. Esto fue lo más que pude difuminar. La realidad es que también se me hizo un poco difícil difuminarlo. Este lado, si pueden, no sé si pueden ver aquí, se ve como que hay unos parchitos. No es que se ve horrible, es que no es lo que yo usualmente utilizaría. Seguimos con el blush. El blush que me compré fue Matte Blush. Es como un color Barbie. A eso es a lo que me recuerda. De verdad, linda. Pienso que es un buen color. Me hubiese gustado coger menos del poquito que cogí, porque siento que se ve como que ahí bien. Pero la realidad es que lo voy a utilizar nuevamente, porque me gusta el color, se me ve bien chulo, me gusta el blush. Ahora nos movemos para las cejas. El lápiz de ceja que compré se llama Eyebrow Perfect Long Lasting Waterproof.
Y este es el mismo concepto del brow pencil que usualmente yo utilizo, que es el de Wet n Wild. Que por eso fue que lo cogí. Lo cogí en el color chocolate. Let's get this done. Bueno, ya me terminé las cejas. Hubiese cogido un color más cool toned que fuese con mi pelo. En cuestión de definirme las cejas, excelente, espectacular, fue bien fácil, es bien cremosito. Si te gustan las cejas bien marcadas, es excelente. Yo utilicé una mano bien suavecita porque yo las prefiero un poco menos in your face y como quiera están bastante marcadas, así que me encantó. Voy a seguir usándolo y creo que es más barato que el de Wet n Wild. Oh yeah. Ahora vamos para las pestañas. La máscara que me compré se llama 2-in-1 Mascara. Mascara with a 2-in-1 Magic Cap. ¿Por qué es 2-in-1? Porque esta máscara promete darte volumen y alargarte las pestañas. Entonces, si quieres volumen, abres la parte fuchsia. Y si quieres alargarlas, abres la parte negrita. Yo quiero de las dos, vamos a probar las dos porque para eso es este video. Habemos pestañas, tengo que decir que muy buen producto, $3 y me funcionó muy bien. Ahora vamos con mi parte favorita del maquillaje. Highlight. Eso suena hasta un ángel. Highlight. Highlight. Hoy los ruidos se han multiplicado en esta casa. El que compré fue el Baked Highlighter. Es bien blanco. Vamos a ver cómo funciona esto. Alaba lo que vive, Señor. O sea, ¿ustedes están viendo esto? Oh my god. Y yo creo que esto me costó $2 o $3. I am speechless. Oh, I am in love. Yo quedé impactada. Yo estoy hallada con este highlighter. Para terminar con el makeup look, vamos con los labios. Compré el Labial in Nudes. Ya me puse el lipstick. Y para que pegara un poquito más el eye look con el lipstick, lo que hice fue que me puse un poco de este color en esta parte del ojo para que entonces pegara un poquito más el eye look. Tengo que decir que amo este lipstick, o sea, no sé si se pudieron dar cuenta al principio que mis labios están bastante partidos. Y para que esto sea un matte lipstick, no está para nada marcado. Me estoy hallando con el makeup. No me estaba encantando el bronceador rojo, pero como que va con el makeup look. Yo creo que mami se quedó sin ese bronceador. Bueno, mis amores, ya lo que queda es sellar el maquillaje. Y me compré este Get Set Makeup Setting Spray Refreshing Cucumber Infused. So, se supone que huela a cucumber. A mí me encanta el olor a cucumber. Voy a echar más porque literalmente me siento refrescada. Bueno, ya terminamos nuestro makeup look. Ese highlight me tiene enamorada. Puedo decir que me gustó la mayoría de los productos que compré. Como ya se pueden imaginar, mi producto favorito fue el highlight. Lo que fue el highlight y la paleta me encantaron, me mataron. Y el lipstick, que no se me
no se me notan las cortadas del labio. De verdad que eso es un plus. Porque yo he tenido matte lipsticks que no me funcionan para nada. ¿Qué no me gustó? No me gustó el liner. Sí es económico, pero hay otros eyeliners como el de Wet n Wild, NYX, que son bastante económicos. Jordana tiene unos liners brutales y cuestan básicamente lo mismo, y pienso que este puede mejorar. Este tiene espacio para mejorar. Y el bronceador al principio no me encantó, pero le cogí como que cariño, no sé. Overall me encantaron los maquillajes que compré. Nada, mis amores, gracias por estar aquí conmigo, por pasar este ratito conmigo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que, ¿verdad?, se lleven algunos tips. Si tienen alguna pregunta, pueden comentar. Acuérdense de suscribirse, darle like y tocar la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo. Recuerda siempre sonreír, que la gente vea ese brillo tuyo natural. Nos vemos en el próximo video. Los amo. Chao.